Yendo de lleno a la palabra que quiero compartir, me gustaría que tuvieran abiertas sus Biblias en Daniel, en el libro de Daniel, que lo vamos a estar recorriendo. Y un hermano me enseñó que es una buena manera partir con las conclusiones y luego reforzarlas. Entonces, yo quiero partir diciendo que analizado y vista esta escritura, quisiera que llegáramos a que los designios de Dios son inamovibles y su voluntad es perfecta. Segundo, que nuestra esperanza, fuerza y valor dependen completamente de cómo y cuánto conocemos a Dios. Tercero, que cada prueba apunta a que crezcamos a la imagen de Cristo. Y cuarto, y muy importante, que es lo importante de echar mano a la vida eterna. Bien, a medida de introducción, para que lleguemos a lo que los tres, que los voy a llamar así, estaban viviendo con Nabucodonosor, porque Daniel se encontraba fuera de este relato, me gustaría saber de dónde viene esto, de dónde empezó. Desde ahora llamaré los cuatro a Daniel, Misael, Azarías y Ananías. Llamaré los cuatro o los tres cuando Daniel no esté. ¿De dónde partieron? Si nos vamos a Segunda de Reyes 24, del 3 al 4 vemos una situación en que el pueblo de Dios, o más bien los dirigentes, en general el pueblo, se habían apartado de la ley de Dios y de sus mandamientos, y vemos durante muchos capítulos seguidos que varios gobernantes habían hecho lo malo delante de Dios. Hasta que llegamos a Manasés. Y es aquí donde, en los versículos que dije, de 2 Reyes 24, 3 y 4, dice: ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó Jerusalén de sangre inocente, Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Esto es lo que pasó, y que posteriormente vino el ataque babilónico a Judá, y bueno, pasó allí, como sabemos en la historia. Y Daniel y estos tres personajes vivían ahí. Ellos temían a Dios, conocían la ley de Dios, pero se encontraron frente a una situación que no era completamente de ellos, sino era una situación más macro. Y ellos tuvieron que vivir este ataque, este sitio a la ciudad y este exilio. Vemos que estos hombres, si bien yo me hice la pregunta, ¿ellos habrán orado en ese momento para que no sucediera eso? Yo creo que sí, pero de todas formas sucedió y ellos fueron arrastrados con esta situación. Bien, una vez llevados estas personas, estos hermanos, a Babilonia, ellos se enfrentaron a una segunda situación. A ellos se les quitó su nombre y además se encontraron inmersos en una metrópolis donde estaba lo mejor de lo mejor de lo conquistado. Habían adivinos, magos, filósofos, hechiceros. Eso era una buena forma de hacer progresar, digamos, en ese sentido, la sociedad de ese entonces. Entonces Babilonia tenía lo mejor, tomaba lo mejor de lo que conquistaba. Deteniéndome en los nombres de estos cuatro, ellos le quitaron su nombre y los cambiaron por algo más vergonzoso. Por ejemplo, Daniel, que significa justicia de Dios, lo cambiaron por Belsasar, que significa tú proteges la vida del rey. Ananías, que significa Jehová es piadoso, lo cambiaron por Sadrach, que significa comandante del dios Luna. Misael, que significa quién como Dios, lo cambiaron por Mesac, que significa quién como Venus, a medida de burla. Y a Azarías, el Señor es mi ayudador, por Abednego, que significa siervo de Nego.
Bien. Estos hombres temerosos de Dios pasaron por un exilio, un sitio, un cambio de nombre y nombres vergonzosos. Avanzando un poquito más y acercándonos ya al texto, quiero recordar lo que pasó antes de esto. El rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor había tenido un sueño imposible de revelar. ¿Por qué era imposible de revelar? Porque se le había olvidado cuál era el sueño. Y aparte quería su interpretación. Bien, resumiendo la historia, los cuatro oran a Dios y Dios les responde. Dios les dice que les revela el sueño y la interpretación. Y ellos van ante el rey que ya había empezado a matar unos cuantos adivinos y magos por no darle la interpretación. Y ellos se la revelan. Y si ustedes tienen abierta su Biblia ahí en Daniel, los invito a que busquen Daniel 2, 46 y 47. Porque el rey Nabucodonosor ve un milagro, ve algo imposible de realizarse, y dice lo siguiente. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y que Él revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¡Qué maravilloso! Rey Nabucodonosor reconociendo a Dios. Bien. Eso es a medida de introducción para que veamos la situación en que habían vivido estos personajes, tanto el rey Nabucodonosor como los cuatro, porque quiero hacer unas comparaciones entre ellos dos. Bien, vemos que el rey había reconocido a Dios, pero ahora, si vemos los capítulos a leer, 3:15, nos encontramos ante una situación en que el rey ha hecho una estatua de oro al muy poco tiempo de haber visto el milagro de Dios. Es decir, ese milagro para el rey pasó al olvido. El rey no le importó conocer a Dios y se olvidó de su camino, aunque puso a Daniel en una posición de consejero y a los otros tres en gobernantes. Él siguió su camino y creó una estatua idólatra de sí mismo, aunque él justificaba que era para su Dios. Y quiero detenerme aquí. Hermanos, una de las cosas que suele suceder es que Dios nos da milagros, Dios nos da cosas que nos pasan, yo lo llamo micro milagros porque a veces pedimos cosas pequeñas a Dios y Él las contesta y son milagros ante nuestros ojos. Pero pueden pasar rápidamente al olvido, como cuando también oramos por personas que no son creyentes para que Dios las sane, las cuide, les dé trabajo, las libre de algún mal. Pero, ¿cuál es el fin si oramos por esa persona y esa persona no recibe la palabra de Dios? Si me siguen en el Salmo 78:11 y 103:2, David, una de las cosas que más temía, y en otros salmos yo tomé estos ejemplos, era el tema del olvido. En el Salmo 78, 10 y 11 dice, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que le había mostrado. Vemos a un pueblo, el pueblo de Dios, cometiendo el mismo error. Y en el Salmo 103, 2, él dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. A ver, el corazón de David, uno de los corazones que sabemos que era acorde a lo que Dios buscaba, tenía estos temores. Y uno de sus temores era olvidar lo que Dios había hecho. Como le sucedió al rey Nabucodonosor. Tenemos ejemplos de dos corazones completamente distintos ante un mismo evento. Las maravillas de
Jehová. Ahora, las señales o los milagros se le olvidan a las personas y son solo efectivas con la predicación de la palabra, y para eso son estas señales. Los invito a que escuchen Hechos 8, 6 y 7, que dice: y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos tenían espíritus inmundos, salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Es decir, que junto con los milagros, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe. En Lucas 9, 1 y 2 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. También vemos que hay una relación entre predicar el reino de Dios y hacer las maravillas. Bien, en este primer punto yo quisiera hacerle algunas preguntas. La primera pregunta es: ¿en cuál de estos dos lugares está usted? ¿Está en el lugar del rey Nabucodonosor, donde pide o pedimos milagros, pedimos situaciones laborales, pero ¿con qué objetivo? Cuando pedimos por otras personas, por aquellos que vemos que están necesitados. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En el recordar las maravillas y predicarlas con la palabra, o en que se nos olviden? Y segundo, posterior al milagro, ¿usted se acuerda de Dios? ¿Lo recuerda? ¿Anota lo que hizo? ¿Lo guarda en su corazón? Como dice el salmista, que no olvide ninguno de sus beneficios. Avanzando y pasando a una segunda parte, el rey hace esta estatua y manda a todos en la región que la adoren, en verdad, ahí en la ciudad en la que estaban. Y ocupa, bueno, todas las cosas que están hechas para adorar a Dios, las ocupa para adorar a su estatua. Si ustedes pueden leer ahí en el versículo 15, dice que ocupa sarterio, arpas, címbalos, todo lo disponible para adorar. Los tres que se encuentran en este momento, en esta situación, ya dije que Daniel andaba en otro lado, deciden no hacerlo. Deciden no hacerlo porque esto iba en contra de la ley de Dios. Y obviamente los sediciosos que habían por ahí, que querían los puestos de gobernadores, que estaban al lado del rey, le van a decir al rey y le dicen que estas personas no estaban cumpliendo su edicto real. Ahora, estos hermanos habían estado trabajando para el pueblo, habían hecho de gobernadores, seguramente lo habían hecho bien, pero a la gente se le olvida eso. Yo quiero hacer un paralelo acá, en un reflejo con la sociedad. Los cuatro estaban cargos, ayudaban a bien, pero al ponerse firma entre el rey, todo lo que habían hecho bien pasa a segundo lugar y son condenados a muerte. Así es el mundo. Así es en el mundo, en agradecimiento a lo bueno entregado por los hijos de Dios, por la iglesia. El servicio del rescate a los alcohólicos, el trabajo espiritual en las cárceles o en las personas sin hogar. Y nosotros no tenemos que buscar ser aplaudidos de eso, sino hacerlo con el corazón ante el Señor. Pero cuando la iglesia se opone a una filosofía, en paralelo a un edicto del rey, algo que está completamente en contra de Dios, somos aborrecidos. Somos aborrecidos y no se recuerda nada de lo bueno que hacemos, porque así es el mundo, está en contra de Dios. Bien, el rey
digamos, termina esta sección diciendo, ¿y qué Dios será el que os libre de mi mano? Miren la necedad y el corazón corrido del rey. Un rey que había visto y que anteriormente los hice leer en Daniel 2, había dicho que este era un Dios de dioses, rey de los reyes, que revela lo oculto. Y vemos en el siguiente capítulo al mismo rey diciendo, ¿y qué Dios será el que os libre de mi mano? Esto, hermanos, no me puede recordar otro texto que cuando David dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tiene que ver con la memoria, recordar las obras del Señor y un corazón que decidió olvidar. Pasando a la respuesta, la tercera parte, que es, digamos, para mí una cúspide, y yo he estado meditando mucho en esto, hace mucho tiempo. Lo contestado no es otra cosa lo que un cristiano debe contestar con valor. En los versículos 17 y 18, estamos en el capítulo 3, dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Antes de leer el 18 quiero detenerme acá porque son dos versículos que están en conjunto y que revelan algo. Pero si nosotros tomáramos completamente el 17, solo el 17, podríamos sacar una enseñanza errada de lo que dice acá. Que Dios siempre libra, que Dios siempre salva, que Dios siempre sana. Pero eso, hermanos, no es así porque los designios de Dios son eternos. Y Él hace según su consejo. Miren el verso 18 y meditemos en la siguiente parte que dice, y si no, dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estas personas conocían a Dios. Estas personas saben el corazón y la mente de Dios y que sus vidas dependen de Él. Y no necesariamente ellos tenían que ser rescatados. Ellos no son hombres de poca fe, porque dice, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero agrega un y si no. ¿Y qué pasa y si no nos libra? Cuando conocemos a Dios y estamos en Él, también entendemos que sus promesas no anulan lo que Él quiere hacer. Quiero leer un fragmento de una carta que envió Martín Lutero al reverendo Juan Hess en la época de la peste negra, que dice, le pediré a Dios que misericordiosamente nos proteja. Luego, fumigaré y ayudaré a purificar el aire. Administraré la medicina y tomaré. Me mantendré alejado de lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme, lo cual tal vez resulte en infectar y contaminar a otros y así causar la muerte como resultado de mi negligencia. Si Dios quisiera llevarme a cabo, sin dudar me podría. Y he hecho lo que Él esperaba de mí, por lo que no soy responsable ni de mi propia muerte, ni de la muerte de otros. Sin embargo, si mi prójimo me necesita, no me mantendrá alejado del lugar o la persona, sino que iré libremente. Lutero entendía esto de manera real. Él sabía que tenía que tomar las precauciones, pero dice, y si Dios quisiera llevarme a cabo sin dudarlo, podría, y he hecho lo que esperaba de mí, por lo que no soy responsable ni de mi propia muerte, ni de la muerte de otros. Esto no es sino un reflejo de alguien que conoce los designios de Dios y cómo Él tiene el control sobre todo.
Hermanos, otro ejemplo serían todos aquellos que murieron en los circos romanos, hermanos cristianos que temían a Dios y aún así no fueron rescatados en carne. Ahora, yo no quiero ser fatalista, esto no significa que no podamos pedirle a Dios y que Dios vaya a actuar según pidamos en su voluntad. Así que quiero, para finalizar, entender cómo estas personas lograron tener esa firmeza y qué había en sus mentes. Bien, no había otra cosa en sus mentes sino lo que se menciona en 2 de Pedro 1:11 y en 1 de Timoteo 6:12. En 2 de Pedro 1:11 dice, luego de Pedro consolar todas las tribulaciones y todos los problemas que han pasado, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada, amplia y generosamente, entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro les dice, nuestra vista que esté allá en la eternidad, que todo lo que hacemos acá, ustedes soportenlo mirando lo que viene, la vida eterna. En 1 de Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Echa mano de la vida eterna. Bien, preguntas. ¿Qué pasa si no tenemos este recurso de la vida eterna? ¿A qué le va a echar mano usted? Si no tenemos este recurso de creer verazmente y confiar que estaremos con Dios en su reino, un reino que está a un paso, no lograremos resistir ni ver las cosas que vienen como algo pasadero. Una prueba donde Dios nos tiene un propósito. Esta historia termina en Daniel 3, 28 y 29, para que ustedes lo puedan ver. Termina diciendo Nabucodonosor, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa convertida en donde echan el estiércol, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Bien, pues, Dios tiene un plan y esos planes se cumplen y nosotros podemos ser parte de ellos, disfrutarlos y echar mano a la vida eterna. Conclusión, los designios de Dios son inamovibles y su voluntad es perfecta. Nuestra esperanza, fuerza y valor depende completamente de cómo y cuánto conocemos a Dios. Cada prueba apunta a que crezcamos a la imagen de Cristo y la importancia de echar mano a la vida eterna. Pero hermanos, que esta reflexión, usted puede seguir viendo Daniel y seguir viendo qué pasó con Nabucodonosor. Si volvió a caer en olvido o no. Lo invito a que usted pueda seguir viendo eso. Y los invito a orar ahora por este mensaje.